Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Si te parece, Ana Carolina, desde esta institución, desde donde estás tú parada, ¿a qué se debe el aumento de las personas desaparecidas en nuestro país? Pues ¿a qué se debe la desaparición de personas en el país? Pues principalmente lo que, de acuerdo con el análisis que hemos realizado a lo largo de tiempo, pues muchas de las razones por las cuales se mantiene la desaparición, y además como caso de Jalisco no solo pues es atención a los casos de desapariciones que ya existen, pero también pues cada día hay nuevos casos de desaparición de personas. Pues claramente esta situación pues se relaciona con la impunidad casi absoluta, mismo que al final manda mensajes claros que se pueden desaparecer personas sin costo alguno. Y obviamente eso también es el incentivo para cometer más desapariciones y fortalecer más las redes pues de criminalidad y las redes delictivas. Por otro lado, también obviamente la falta de las medidas de prevención. Cabe señalar que a la fecha de Jalisco no se ha contado con planes o programas de prevención en cuanto a los delitos en materia de desaparición, y pues claramente pues esta razón también influye a que no se pueda erradicar esta problemática. Y también, sin duda alguna, obviamente la falta de los avances, o más bien las acciones que pudieran generar los avances contundentes, sustantivos, en cuanto a la problemática de desaparición. Si bien el tema de desaparición es uno de los temas que escuchamos de manera cotidiana, inclusive en el discurso de autoridades quienes dan seguimiento a la problemática, parece que es uno de los temas claves muy importantes, pues al final pues ese discurso no está acompañado por las acciones que realmente pudieran brindar los resultados concretos y sobre todo los resultados ante la problemática de desaparición. Ana Carolina, ¿cuáles son esas medidas de prevención que no se están aplicando por parte de las autoridades? Pues ahí cabe señalar primero que ahora con la nueva ley en materia de desaparición, la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, que entró en vigor el 6 de marzo de este año, precisamente incluso se habla de todo el capítulo completo relacionado con las medidas y programas de prevención. Es muy difícil decir qué medidas en concreto se podrían establecer, pero claramente es algo que se tendría que trabajar con base en el contexto. Para eso necesitamos un diagnóstico de contexto, las herramientas que también están obligadas las autoridades de realizar, que son análisis de contexto, sobre todo para conocer los patrones de cómo se desaparecen las personas y no solo deducir, y con base en eso generar las medidas. Y obviamente tendrían que ser medidas integrales, estructurales, que tanto parten de la propia modalidad dinámica delictiva de desaparición de personas, pero también incluso las medidas que tienen que ver con la situación de la sociedad, ¿no?, de la población jalisciense, en concreto también considerando los grupos más expuestos de vulnerabilidad o las desigualdades sociales de situación, por ejemplo, de la extrema pobreza. Lo comentaba en programas pasados, pero me parece oportuno por el tema que estamos abordando contigo, Ana Carolina. En las elecciones pasadas hubo un sacerdote aquí en Jalisco que le preguntaba a unos candidatos, a Zapopan, por cierto. La reflexión también tendría que ser el análisis de por qué están desapareciendo jóvenes. Jalisco es número uno en este tema delicado. Jóvenes de escasos recursos o clase media. Y le hacía la pregunta, y ahora yo te la quiero hacer a ti. ¿Crees que hay un pacto entre el crimen organizado y autoridades para no tocar otras clases sociales? Pues sin duda alguna sí hay una relación, sobre todo también hablando de las desapariciones forzadas, y en ese sentido pues en Jalisco hemos visto claras señales relacionadas con el involucramiento por parte de las autoridades en cuanto a la comisión de las desapariciones de personas, sobre todo por esa estructura que ya nombraba, que sin duda alguna podemos hablar de las redes delictivas y las estructuras de macrocriminalidad a nivel de la entidad. Y claramente este tipo de acciones también se relacionan con los negocios, con tratar a las personas como mercancía, y tanto que estas personas no solo son víctimas de desaparición, pero también, por ejemplo, son víctimas de trata de personas, incluyendo, por ejemplo, explotación sexual o trabajo forzado. Y ahí precisamente gran parte de estas personas son personas jóvenes
que son más susceptibles a poder convertirse en víctimas de desaparición. Ahí, por ejemplo, Jalisco, como un dato importante, si bien la mayoría de personas que desaparecen en Jalisco, más de 84-85% son hombres, y principalmente justo hombres jóvenes, de las mujeres desaparecidas, de alrededor del 15% de todas las desapariciones, la mayoría de las mujeres son mujeres adolescentes o algunas hasta 25 años, y eso también claramente es una muestra de posibles vínculos con la trata de personas, y Jalisco ocupa tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de mujeres desaparecidas, y obviamente también hablando en primer lugar a nivel nacional en cuanto a las personas desaparecidas en términos generales. Pues bien, Ana Carolina, mucho por platicar en torno al tema, así que seguramente habremos de mantener contacto en próximas fechas. Por lo pronto, muchísimas gracias.